Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Fans de James Bond, pero más de los martinis. Bienvenidos a Relación Tóxica. ¿Qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de Relación Tóxica. Yo soy Montserrat Fierro. Y yo soy Enrique Flores. Y hoy vamos a hablar de las crisis financieras, un poco como de lo último que ha pasado en la bolsa, ¿cierto? Pues sí, básicamente lo que tenemos presente hoy en día es lo que está sucediendo en las redes sociales y en la bolsa de valores de Estados Unidos, con todo el boom y ahora crash que está teniendo acciones como la de GameStop, qué es lo que las causa y pues en dónde puede terminar todo esto, ¿no? Ahorita en particular, bueno, a lo mejor si repasamos un poquito lo que ha sucedido con mercados de valores en situaciones anteriores, es de que hemos tenido lo que llamamos crash económico en situaciones donde de repente los valores que se están transaccionando en ese momento pierden su valor por completo, precisamente porque el mercado de valores se basa en una estimación de las personas de cuánto valen las acciones. Y es que yo creo que hay varios entre mitos y cosas que de pronto son cosas mal entendidas, ¿no? O sea, una es, se ha hablado mucho de que estas cuestiones que tienen que ver con la bolsa después desencadenan crisis mundiales y todo esto, y en realidad es un poco al revés, o sea, es un poco como el que se den estas caídas de la bolsa son un síntoma de otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la crisis de 1929, ¿no? O el Martes Negro, en realidad fue consecuencia un poco del síntoma de lo que venía pasando a nivel mundial, que tenía que ver con las consecuencias de la Primera Guerra y de otras cuestiones que estaban pasando en Europa, entre la hiperinflación alemana y varias cosas que en su conjunto ayudaron o coadyuvaron a que se diera esta crisis en la bolsa del 29 en Estados Unidos, ¿no? Que ya está como sí, el inicio de la Gran Depresión y es como el y es a lo ícono, mejor ¿no? el primer ejemplo claro que tenemos de depresiones notorias y sobre todo muy bien documentadas de todo lo que fue sucediendo y cómo se desencadenaron los eventos. Pero para poder llegar ahí, o bueno, para poder empezar a analizar esto, pues vamos a entender un poquito qué es lo que causa todos estos temas de caos económico, ¿no? Hoy en día es muy común que leemos en un periódico o que escuchamos en una noticia que una empresa como Apple vale tantos mil millones de dólares, ¿no? Y entonces es ahí donde dices, ok, ¿por qué vale tantos mil millones de dólares? Ah, bueno, pues porque tiene una facturación o bueno, un nivel de ventas de miles de millones de dólares, porque está desarrollando productos nuevos que se proyecta que van a vender tantos millones de dólares, etcétera, ¿no? Y entonces, el valor de sus acciones, basado en este tipo de información, tiene un valor específico y es lo que determina el mercado de valores que dice, ah, bueno, vale hoy en día tanto dinero. Pero en realidad es una impresión de valor, es lo que la gente piensa que vale, porque es la confianza que tienen en el producto, en la marca, en el desempeño que ha tenido y en el desarrollo que puede tener a futuro. O sea, que de pronto puede no ser real. Ese es el problema y eso es lo que pasó en 1929. Por eso me vas a acabar dando la razón de que el dinero es un mito. No, porque el mito es el valor, no el dinero. Es Sí. el mito y lo que no tiene un sustento, justamente es cuánto vale algo o alguien o lo que alguien sabe hacer.
Sí, si no lo han escuchado, escúchenlo, es un podcast anterior donde hablamos del mito del dinero. Exactamente. Pero no vamos a entrar en eso. No. Eso ya hay otro podcast. Pero precisamente en base a lo que tú dices, mi postura es que el mito es justamente cuando una persona o una organización determina cuánto vale algo, es momentáneo, primero que nada, y dos, es pues una cuestión infundada, realmente no está sustentada más allá de a un porcentaje de lo que determine cuánto vale. Por ejemplo, como platicábamos hace rato, una persona puede haber estudiado toda su vida una carrera completa, tener 3 doctorados haber estudiado medicina y tener 3 especialidades y ser el más competente en su campo. Esta misma persona la sueltas a la mitad del desierto de Sahara y todo su conocimiento en ese momento no para le sobrevivir sirve de ahí nada. vale 0. Absolutamente 0. Claro. Y no está mal en el sentido de que pues, simplemente está fuera de su entorno, pero en ese entorno no vale nada. A lo mejor también en un barco o en un bote salvavidas a la mitad del Atlántico, tampoco le va a servir de nada. A lo mejor para vivir un par de horas más que una persona promedio, pero no más. Sí, es como el caso que decíamos de la película esta de Forrest Gump, de Tom Hanks. Ya le digo Forrest Gump para siempre. Es ¿cómo se llama esta? La del aeropuerto, que él está parado en un aeropuerto, en el aeropuerto de Nueva York. The Terminal. Ajá, y tiene es una dinero, persona que no existe. Ajá, y tiene dinero y todo, pero su país, y no lo puede canjear porque el país ya no existe. Exacto. O sea, dejó de existir en las horas que duró su vuelo. Y no puede a regresar a su país porque no existe, y no puede entrar a Estados Unidos porque es un país que no tiene negociaciones con un país que ya no existe. Exacto, entonces lo convierte en justo una persona que no existe. Entonces... Y es eso, de que igual, una persona está presente, pero realmente lo que sustenta su existencia y su valor, su identidad, son documentos, un pasaporte, una credencial de lector, los billetes que tenga en la cartera, sus tarjetas de crédito. Eso es lo que sustenta lo que la persona logra y puede hacer con lo mismo. Claro. Y de igual manera, una empresa pues tiene sus estados financieros y todo. Era lo que te iba a decir, se supone que el valor de las acciones tiene que estar ligado a justo lo que la empresa vende, lo que vale la marca, la sustentabilidad de la empresa a lo largo del tiempo, un poco las decisiones, la innovación, el tamaño de mercado. O sea, hay ciertas cosas, se supone, objetivas que le dan el valor a una acción en el mercado, ¿no? Así es. Y de igual manera, las empresas calificadoras o los fondos de inversión que establecen el valor de estas acciones, o que establecen cuánto dinero están dispuestos a invertir en este tipo o con este tipo de información en una empresa, pues justamente estudian todos estos datos. Más allá hay un valor adicional. Y esto, igual que cuando un banco estudia el perfil de una persona para determinar cuánto crédito darle. Sí, porque claro. Justamente ese crédito es una apuesta a futuro de que me vas a pagar lo que yo te estoy prestando, porque claramente es dinero que tú no tienes. Claro. Y te lo voy a prestar. Y se vuelve cada vez más complejo, porque ya no nada más tiene que ver con cuánto ganas. O sea, exactamente. También es cuánto debes, cuánto tu has estilo de pagado, vida, ¿no? Tu edad, Sí, que a lo creo mejor que ya toman en cuenta casi hasta las millas que recorres, ¿no? No, y además, por ejemplo, a lo mejor eres de las personas que pues hasta dejas de comer con tal de pagar tus créditos. Entonces eres un excelente personal crediticio y lo que vamos a hacer es ofrecerte más posibilidades de endeudamiento. Claro. ¿No? Entonces, de igual manera, las empresas que determinan, los hedge funds y todas estas empresas que determinan cuánto invertir en una empresa específica, también toman en cuenta este tipo de cosas. Y una más es el valor, si quieres, apreciativo que tenga la gente hacia sus marcas, hacia una marca en específico. Puede ser que una empresa a lo mejor no tenga claros sus desarrollos para este año,
que a lo mejor no tenga claro su objetivo de mercado y todo, pero a la gente le gusta, la aprecia y de todas maneras están dispuestos a seguir invirtiendo en ella y entonces dicen, mira, ¿sabes qué? Una empresa como, pues no sé, cierta marca de autos, no la podemos dar por muerta porque siempre hay gente que está dispuesta a invertirle dinero. Y entonces, pues obviamente ahí se incrementa el valor de la acción y si todo sale bien, porque ese es un escenario, si al final del día todo sale bien y la empresa llega a sus números y empieza a tener ingresos y empieza a vender bien, pues los inversionistas van a recuperar ganancias sobre de lo que arriesgaron en su inversión. Correcto. El lado oscuro de esto, y es donde empieza la relación tóxica, es cuando no es así. Número uno, cuando la empresa no da los resultados y la gente pierde su inversión. Y la segunda y más oscura es cuando la gente pierde la confianza y decide que ya no quiere las acciones de esa empresa. Ya sé, porque entonces ya no está relacionado con lo que está haciendo bien o mal la empresa ni el trabajo que están haciendo. Y ¿cierto? entra en un ciclo en el que yo determino que ya no quiero seguir siendo inversionista de tu empresa, porque a lo mejor hiciste un comentario que no me pareció, o a lo mejor yo vi Hubo un escándalo, a lo hubo un mejor de algún escándalo, ejecutivo de la empresa, exacto, que no tiene nada que ver con tus ventas, que no tiene nada que ver con tus productos, pero yo, inversionista, determino que no quiero nada que tenga que ver con eso. Y entonces saco, lo que quiero es sacar mi dinero de tu empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones que compré, las 100 acciones que compré, en 100 pesos cada una, las voy a vender. Y si las tengo que vender en 50 pesos, con tal de no estar más en de no tener participación en tu empresa, lo voy a hacer. Y ahí es donde empiezan a tener pérdidas. Ahí empieza el caos. Bueno, los inversionistas y las empresas, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, al hacer esta venta de acciones, más gente que sea inversionista va a ver que yo estoy haciendo mi venta y entonces van a decir, oye, pero ¿y por qué las está vendiendo tan baratas? Puede haber quien las compre y diga, perfecto, más acciones para mí. Nunca va a faltar, siempre hay alguien que compre. Pero también puede suceder que haya más gente que diga, yo no las quiero. Yo tampoco las quiero porque algo está pasando. Pasa eso, ¿no? Exacto. O sea, dices, es como cuando estás buscando dónde comer, ¿no? Psicológico. Y ves a todos formados en una fonda y en la otra a la vez vacía y prefieres formarte y esperar en donde hay fila que entrar a la que está vacía. Y es lo más humano del mundo. El decir, si lo está haciendo ella, pues algo sabe que yo no sé y entonces lo voy a hacer. Haciendo un poquito de paréntesis, es como cuando estaba viendo algún programa de alguien que visitaba un país comunista y todo, y dices que si te paras en la calle, cerca de una puerta, hay gente que se forma detrás de ti y empiezan a hacer fila, porque era la costumbre, hacer fila para que te dieran para que les cosas. dieran algo, ya sé. Ni siquiera Justo, saben ya para qué es la sé. fila y se están formando, ¿no? Entonces, sí, muchos efectos de lo que nosotros vemos en las tendencias de los mercados de valores y todo, son efectos psicológicos de gente que o entra en pánico o, al contrario, entra en euforia y empiezan a comprar. De repente empiezan a ver que una acción se está comportando de una manera muy positiva y ahí van detrás del tren comprando más acciones de esta tendencia. Y es que sí es curioso, o sea, sí relacionamos como popularidad, ¿no? O sea, en este caso las filas y el que esté un lugar muy abarrotado, ¿no? Con el valor o con el dinero, ¿no? Porque así se hizo este sistema, se hizo considerando la popularidad de una empresa o una marca. De acuerdo. Y entonces parte del problema empieza por ahí. Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que tú comentabas del crash del 29, pues sí, precisamente algunas empresas sí de plano empiezan a entrar en broncas y otras justamente cuando los inversionistas empiezan a tratar de recuperar lo que sea de dinero, porque al final del día, pues de eso se trata, ¿no? De que es una especulación, claro. Y tratas de recuperar, pero los que llegan a la mitad de la fiesta no saben qué está pasando y reaccionan igual que los demás. Y entonces se empeora la situación, más gente se apanica y empieza a suceder más.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también hay, por ejemplo, el otro efecto es que las empresas, a la hora de que tienen créditos, a la hora de que tienen eh, pues que cubrir deudas por falta de liquidez o lo que tú quieras, que en una situación normal, vamos, si todo hubiera seguido estable, a lo mejor sí, algunas empresas quiebran, pero otras simplemente lo que dicen, bueno, yo no tengo la liquidez, pero tengo crédito con el que voy a pagar la nómina para seguir trabajando y eventualmente sacar números negros. Pero llega un crash de estos y entonces se cierra la posibilidad de créditos, se cierra la posibilidad de conseguir nuevos inversionistas, porque nadie quiere invertir en tu empresa, porque todo el mundo está corriendo, está sacando el dinero de todas las empresas. Y es que y se vuelve un ciclo. ahí es donde dices, o sea, yo creo que la humanidad o no entiende o vamos encontrando el cómo empeorar las cosas, ¿no? Porque en la crisis del 29, o sea, parte del problema que se dio es que las deudas que se tenían, por ejemplo, con empresas europeas o países europeos hacia el sistema financiero de Estados Unidos, solo podían ser pagadas en oro o con mercancías. Ajá. Entonces, pues, la gente tenía que retirar su dinero de la bolsa o en muchos casos de estas empresas porque era dinero que no tenía como un sustento. Exacto. Entonces, y esto se fue haciendo tan elaborado que ya lo vimos ya en la crisis de este tamaño más reciente que fue la del 2008, donde vemos que la crisis fue causada porque la deuda estaba sustentada en más deuda, o sea, era dinero que no existía, prestado sobre dinero que no existía, prestado sobre dinero que no existía, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, pues, bueno, ahí ya igual y te adelantaste un poquito, pero sí, parte de... Ay, perdóname. No, bueno, y a lo que me refiero es que te adelantaste es porque hubo varios pasos para llegar hasta allá. Evidentemente, pues sucede la Gran Depresión, la capacidad productiva de, pues no solamente de Estados Unidos, como quiero enfatizar el punto, muchas de las cosas que pasan en la historia, lo importante o lo relevante, además del efecto que tienen, es el nivel de documentación de los hechos, de cómo fueron sucediendo las cosas. Y en ese ¿De sentido, acuerdo? pues todo lo que sucedió posterior al 29 en Estados Unidos está muy bien documentado y súper estudiado por varios historiadores y toda la onda. Y entonces, la capacidad productiva, la capacidad económica de Estados Unidos pues, estaba muy afectada y por lo tanto de los países que tenían relación con Estados Unidos también estaba pues tambaleante. Luego, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues suceden varios sucesos y todo de los que ya platicaremos en otro programa. Ay, sí, hay que hacer un programa Pero, de la Segunda Guerra Pues Mundial. es que vamos a necesitar como 3 programas. Ya sé. No, pero a lo que voy es que una de las cosas que empiezan a hacer un cambio es el momento en el que dicen, pues necesitamos ponernos a producir sin importar lo que cueste. O sea, yo no sé en qué condición está tu empresa, cómo andamos, porque ya se estaban reponiendo pues de manera económica, pero entró un punto de, así le llaman, economía de guerra. En la economía de guerra tomas decisiones que no necesariamente son administrativamente correctas, De acuerdo. pero que son funcionalmente correctas, ¿no? Que decían, mira, yo no sé cuánto cuesta que tu fábrica, por ejemplo, el caso de Ford, que dejes de fabricar autos, que ahorita no los vas a poder vender, y que te pongas a fabricar aviones. Y entonces, todo el retrofit que tengas que hacer de tu planta y todo, pues saber de dónde lo pagamos, pero necesitamos que se haga. O sea, no es saber si, necesitamos que se haga. Y mismo caso en Inglaterra y bueno, en La otros misma lugares. Alemania, o sea, de Exacto. hecho así fue como empezó a producir. La misma, bueno, ellos ya traían el plan y ya Sí, llevaban sí, más sí, años por eso digo, produciendo o sea, la misma armamento, Alemania, ¿no? pues, Pero así, bueno. ¿no? Y entonces, pues fue un punto en el que dices, pues ya, vamos a hacer el tema de las fábricas y todo, y vamos a empezar a fabricar armas, vender armas y todo para poder ganar esta guerra, ¿no? Termina la guerra y todo regresa a la normalidad. Otra vez hay que hacer retrofit de fábricas y todo para volver a fabricar pues cosas de uso diario. Y evidentemente pues parte de esos costos pues ya de alguna manera estaba cubierto por los contratos del gobierno y toda la onda de fabricar vehículos militares y todo.
pero también una parte importante es de la confianza de la gente que invirtió, uno, en bonos de guerra y dos, en las empresas que respaldaron el esfuerzo. Por eso IBM se volvió IBM. Por ejemplo, también, ¿no? Entre otros. Pero hubo otro efecto en países como Japón, que fueron pues prácticamente acabados en la guerra, Sí, vaya que les fue mal, ya sé. pero justamente su postura fue, vamos a ponernos a fabricar cosas, o sea, vamos a hacer la fábrica del mundo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos trabajar, o sea, olvídate de si necesitamos recuperar nuestro honor o lo que necesitamos trabajar, necesitamos un país en el que la gente no esté trabajando no funciona. Claro. Entonces fue la prioridad y se pusieron a fabricar latas, juguetes, piezas de metal, tornillos, material de varias cosas y entonces eso fue el principio de la economía japonesa que conocemos hoy en día. Obviamente tuvo que mutar varias veces, pero ese fue el principio de, por eso cuando uno dice, bueno, ¿cómo se recuperaron tan rápido? Pues se pusieron a trabajar, esa fue la prioridad. Entonces, Sí, que es el mismo caso de China, que lo manejaron un poquito diferente. ¿eh? Sí, Podríamos ahí- hacer un programa también ahí sobre en lugar China. de pedirle a la gente que se pusiera a trabajar, la pusieron a trabajar. Bueno, a veces se necesitan incentivos Exacto. diferentes. Sí, el látigo siempre es un buen incentivo. Pero bueno, ya yo hacia donde iba es que precisamente la confianza de la gente en las empresas fue parte de la recuperación económica. El tema de que la gente esté dispuesto a consumir las marcas y a invertir en las mismas marcas tiene mucho que ver. El pequeño inversionista en volumen, o bueno, pequeños inversionistas, una cantidad importante de pequeños inversionistas, se vuelven un gran inversionista. Claro, los bancos y los hedge funds pues son si quieres, el pedazo más grande del pie. O la mayoría mafiosa de este medio Exactamente. financiero, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, ya si nos vamos, por ejemplo, a la siguiente crisis que mencionabas, o bueno, la siguiente gran crisis, que fue la del 87. 87, ajá. Igual fue en octubre, fíjate, igual que la del 29. Pues es que ya cuando se acerca la Fue, Navidad es cuando la gente se pone de malas. Ya sé, octubre es, no sé, a mí me encanta ese mes, pero sí es todo un tema. Entonces, y fue un lunes, de ahí viene el Black Monday. A lo mejor tiene que ver con que ya para ese entonces empiezas a proyectar resultados para finales de año, ¿no? Yo creo que sí, tiene que ver con varios efectos, justo con que ya se está terminando el año, ya tienes predicciones para el siguiente año, ya hay ciertos indicadores macroeconómicos, ¿no? O sea, yo creo que también tiene que ver con eso. Que en este caso, ahorita vamos a ver que nos platiques de lo que pasó ahorita, pero pues no fue en octubre, fue ahorita. Exacto, pero lo que pasa es que también, nada más por hacer si quieres una pequeña diferencia, a lo mejor crashes anteriores han sido más, digo, porque esto ni siquiera es un crash, ¿Más esto orquestados? es un efecto. No, al O contrario. Como con otro tipo de Yo jugadores. creo que los anteriores fueron un poco más, por utilizar una palabra, más casuales, en el sentido de que cuando se genera una masa crítica, Oh, ya, ok. sabes que va a tronar, pero no sabes cuándo va a tronar. De acuerdo, De de hecho, acuerdo. como hemos Sí, sí. visto el tema del 2008, por decir una palabra, mucha gente sabía que iba a tronar. El tema es nadie sabía cuándo, ni hasta dónde. Hasta el Hasta el día día que pasó. que ¿no? sucedió, o sea, ya horas antes ya fue cuando dijeron, oye, no, pues esto sí va a estar tremendo. Ya no hay manera de detenerlo, etcétera, ¿no? Pero previo a eso, mucha gente tenía la noción de que iba a suceder. Y es que ese es el tema, que muchas burbujas están, de hecho, nos brincamos una burbuja muy importante antes de 1929, la burbuja de los tulipanes, de los bulbos de tulipanes Ajá. tenían un valor altísimo porque todo tenía que venir de Holanda y entonces la gente hacía inversiones y todo en el mercado de tulipanes y toda la onda, y de repente fue un crash porque era una burbuja también. Entonces eso fue de las primeras burbujas económicas que sucedieron en la historia. Oh, ¿qué tal? Esa no me la sabía. Entonces, bueno. Me ya. sabía una que hubo antes, que fue justo antes de la Revolución Francesa, de que se pusieron a vender terrenos, pues como falsos, ¿no? Ya. En Francia,
justo los primeros colonizadores, terrenos cerca del Mississippi, Wow. que además todavía era parte francesa en esta parte que empezaron a vender Ajá. los terrenos, y se los ponían, ahora sí que como el gran terreno, y Nueva eran Orleans así. yo creo que nunca dejará de ser francés. Ya sé, pero, o sea, les vendían así como, no, es el gran terreno de producción y así, y eran terrenos pantanosos, digo. Claro. Como ahora se conoce tradicionalmente. Pues como las grandes capitales Ajá. eran pantanos Y alguna entonces, vez. hay una teoría que dice que parte de la Revolución Francesa se originó por el descontento de la gente que originó esta burbuja de crisis financiera. Ah, bueno, pues habría que O sea, evaluarlo. estamos hablando de finales de 1700, o sea, tiene un chorro esto. Pues sí, y es que bueno, al final del día estas burbujas se causan precisamente, pueden ser orquestadas o pueden ser, insisto, por el uso de la palabra casual, porque en ningún momento hay una predicción de cuándo la masa crítica va a reventar. Por ejemplo, a principios del siglo XXI, la burbuja de las tech companies, o sea, la burbuja de MCI y todas estas cuestiones, que de repente Silicon Valley fue así de, bueno, ¿y dónde está todo el dinero que hemos invertido en ustedes? ¿Dónde está? ¿En qué momento lo ¿En vamos qué a se lo cobrar? gastaron, Dijeron los nerds? inversionistas, ¿no? Y justamente, y ese es el tema, de que si de repente se pierde la paciencia en la inversión, eso puede desatar, y no es que necesariamente fuera, a lo que voy a decir, el término de burbuja lo utilizamos muy libremente, pero normalmente se refiere a algo que no era económicamente sustentable y termina tronando. Si se infla y de pronto algo Exacto. lo truena, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor tú causaste que truene cuando en realidad no era una burbuja, y a lo mejor la parte de tecnología tenía mucho que ver en eso, que eran empresas que al final del día, si nos ponemos a ver empresas como Google y empresas como Yahoo en aquel entonces, todavía no habían madurado su desarrollo. Eran empresas que ya eran muy grandes, pero que todavía su modelo de negocio estaba a medio camino. O el contexto, porque necesitaban de otros factores que no dependían de ellos, como Exactamente. la popularización O la cantidad de uso de usuarios en Internet. ¿no? ¿no? Para que realmente pudiera tener tanto éxito como ahorita. Y ¿no? entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra la desconfianza del mercado, hace que la gente reaccione ante esa desconfianza del mercado, y por lo tanto más gente tiene desconfianza en el mercado y se vuelve una bola de nieve tremenda y se acaba de la nada toda la burbuja, ¿no? Estaría interesante un día hacer un experimento social así de todos fórmense en este restaurante, ¿eh? Por Y ejemplo. ya cuando ya les vaya a tocar, se cambian al de junto Eso los estaría- primeros 5. Eso estaría bueno. Y ver qué pasa con el resto de la fila. Exacto. Estoy casi segura de que la mayoría se cambiaría, sin preguntar. Yo creo que sí. Sí, y porque mucha gente sigue a otros sin saber lo que está pasando. Claro. Y bueno, como tú bien dices, ahorita lo que está sucediendo al día de hoy en Wall Street y en las redes es que precisamente este tipo de cosas de los mercados suceden a base de manipulaciones intencionales o casuales, si quieres, precisamente porque una casual es de que de repente un banco grande decide invertir mucho dinero en Sabritas, y entonces otros bancos voltean a ver y dicen, oye, ¿por qué está invirtiendo? Y van y hacen la misma inversión. Eso es casual. De forma, una manipulación intencional, ya es cuando entre los bancos se ponen de acuerdo, o bueno, entre los inversionistas se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Vamos a subir las acciones de esta empresa para poder sacar dividendos a corto plazo, ¿no? En la especulación de valores. Y entonces, yo creo que la mayoría no son casuales. sí, Que justo por eso este tema de GameStop se volvió tan icónico ahorita, ¿no? Porque justo no cae en la categoría de casual. bueno, tan no es casual el efecto en la mayoría de los casos, como tú bien dices, que incluso en las estrategias de defensa de empresas que van a ser compradas, una estrategia se llama el caballero blanco, y precisamente la estrategia White Knight, porque hay varias estrategias de defensa para evitar un takeover hostil de las acciones de tu empresa,
y una es el caballero blanco, de que yo soy una empresa que mis acciones son públicas o me estoy poniendo a la venta y yo tengo la expectativa de venderla en $2 millones. Tú estás haciendo una oferta y me dices, ¿sabes qué? Pues yo te pago $1.5 millones si quieres y si no, yo las voy a comprar por fuera y de todas maneras voy a terminar comprándote. Y entonces yo necesito un caballero blanco que venga y me salve. De acuerdo. Y entonces yo le digo a tu competidor, oye, ¿no te interesa comprarme? O sea, si me compras a lo que yo estoy pidiendo, te ofrezco además desarrollos que todavía no están al público, ¿no? Esto es mentira. O sea, esto es mentira porque yo no tengo desarrollos al público y lo único que estoy haciendo es ponerme de acuerdo con tu competidor para que él haga una oferta de venta para entonces obligarte, bueno, para que el valor de mis acciones se incremente en el mercado y entonces o te obligo a pagarme lo que yo quiero o si las quieres comprar por fuera, las vas a pagar al precio que ahora Sí, están. ya te cuestan más caras, Porque alguien más ¿no? ya ofreció. Claro. Entonces, esas son manipulaciones intencionales y sí suceden todo el tiempo. Sí, claro, Todo el por tiempo sucede, ¿no? supuesto. Muchas no son Sí, del no, todo no, legales. Esta si onda te de la cachan, mano invisible de Adam Smith, no, para mí no, ya Sí. tiene mucho que no existe. Exacto, y no es invisible, es muy clara. Y aquí, por ejemplo, el catch es que es un delito si yo sé conscientemente de que las acciones que estoy haciendo me van a hacer ganar más dinero. Pero si yo le digo, no, pues es que yo no sabía que iba a suceder, que a lo mejor realmente no lo sabía, pero simplemente se incrementa el valor de mi acción, a lo mejor ni siquiera me persiguen y me meten a la Sí, cárcel, ¿no? lo que es delito es que manipules intencionalmente estos temas o la información que se da a conocer de manera pública Pero precisamente para ganar dinero a costillas de los accionistas, Sí, los inversionistas, o claro, algún incauto, pero sin ¿cierto? entrar en la particularidad legal, porque cada caso es único, Ujú. el que yo me esté poniendo de acuerdo con alguien para que haga una, o sea, la estrategia del caballo blanco de alguna manera es insider trading, porque yo sé que al conseguir la oferta de alguien más, por mí, se va a incrementar el valor de las acciones. Claro. Eso, aunque es legal, pues realmente estoy haciendo una manipulación interna. Totalmente. Pero bueno, yéndonos al lado de lo que está sucediendo hoy, la relación tóxica con esta capacidad de manipular los mercados y los valores de las acciones. Que hoy, pues así como ha sucedido un par de veces en la historia, pareciera que es una ocasión más en la que las personas que no son los big fish, como le llamamos, decidieron formarse contra el sistema. Y entonces, Pues es que viene esta onda de que no hemos entendido que las masas pueden tener un gran poder, ¿no? exacto, ¿sí? Al final del día, aunque sea ocasional o comúnmente un poder disruptivo, o sea, no necesariamente un cambio de paradigma, pero sí un poder disruptivo, este es uno de los casos, ¿no? En donde la gente se pone de acuerdo, primero que nada, siguen a alguien que consideran muy conocedor del tema en una inversión inicial para ir contra el sistema. Y entonces mucha gente se sube al barco. Y el tema de que cada vez más el mercado de valores, tanto de Estados Unidos como de otros países, porque en México ya también creo que están facilitando un poco más el tema de la inversión en la bolsa, para que personas individuales puedan hacer inversiones pequeñas. Al final del día, las empresas cuentan con miles de acciones que a lo mejor ahorita, sin conocer el valor de alguna acción en México, por ejemplo, las acciones de GameStop costaban $6 hace meses y hoy cuestan $40, una cosa así. Bueno, hoy en particular volvieron a caer, pero en su punto más alto llegaron a Casi 300, ¿no? Una cosa así. una cosa así. Ajá. Y entonces el asunto aquí es que cuando tú tienes $2,000 en el banco, que a lo mejor no los necesitas. Perdón, y, $40. Estaban ¿ves? en $4. O sea, 10 veces su valor, Ajá. Y terminaron en 40 en solo 3 sesiones. por de ejemplo, de la bolsa. en 3 días. Ahorita no sé en cuánto están. No, O sea, ahorita eso entiendo fue que volvieron a como- caer, pero Ajá. el punto es que si tú tienes $2,000 en el banco que no vas a utilizar y que el banco no te va a pagar buenos intereses por ellos, pues ¿por qué no invertirlos en unas acciones de
a lo mejor una cadena de restaurantes que te agrade, perdón, y entonces eventualmente recuperar no solo lo que invertiste, sino un poquito más, aunque no hayan sido millones de pesos. Pero si 200,000 personas piensan lo mismo que tú e invierten en el mismo restaurante al mismo tiempo, los sistemas que monitorean las transacciones de Wall Street o de la bolsa en general, van a decir algo está decir, pasando algo aquí, está pasando ¿no? con este restaurante porque mucha gente de repente está invirtiendo. Y entonces ahí lo que sucede, lo que pasa es que entramos en un ciclo de que estos sistemas monitorean la acción de las personas. Cuando me refiero a la acción es lo que hacen sus tendencias de inversión, de compra y venta. Ajá. Y tratan de predecir lo que va a suceder, porque precisamente los sistemas que están monitoreando todas estas transacciones no saben lo que está sucediendo afuera, no saben si a lo mejor un laboratorio anunció una nueva vacuna contra el COVID, etcétera. Lo que saben es que de repente la gente ganó confianza en esa empresa y decidieron invertir más. Okay. ¿Cuánto más o cuántas personas individuales poco a poco invirtieron más? Entonces, cuando esto sucede, como te digo, si estás invirtiendo en tu restaurante favorito y 200,000 personas más lo hacen, entonces los sistemas que están monitoreando las transacciones van a decir, hey, es porque mucha gente repentinamente ganó confianza en esto. Ahora. O al revés. O al revés, o sea, mucha gente está todo mundo quiere vender porque exacto. se murió ahí alguien comiendo y entonces ya nadie quiere ir ahí. O porque algo pasó, ¿no? Sobre de la misma postura, parte del juego y cuando digo juego es porque pues sí, a veces la forma en la que las empresas invierten dinero en la bolsa es pues muy casual para ellos. Y una parte importante de esto es que varios fondos de inversión apuestan a que el valor de las acciones de alguna empresa en particular van a caer un tanto por ciento, a que se van a depreciar en un tanto por ciento. Cuando su apuesta es correcta, entonces ellos ganan dinero a base de que se cumplió su predicción, por así decirlo, o de que le atinaron a apostarle a que una empresa sí, justo con eso juegan, ¿no? Exacto, esa es parte del juego. Y es parte de lo que pasó en el 2008, que hubo quienes apostaron al crash de los bancos y fueron los únicos que hicieron una fortuna en esas condiciones, porque apostaron contra el sistema, apostaron a que iba a tronar, le atinaron y cobraron millones de dólares al respecto, ¿no? Que por cierto, si quieren saber un poco más de ese tema, hay una película buenísima que se llama The Big Short. No me acuerdo cómo le pusieron en español. Yo tampoco. Con Christian Bale. Exacto, y algunos otros actores interesantes. Y lo explica muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que la forma en la que aterrizan el funcionamiento de el valor de las acciones y de los mercados es bastante funcional para todos los niveles. Pero bueno, y bueno, de ahí parte el tema de los sucesos en estas semanas de Wall Street, que precisamente varios fondos de inversión habían apostado contra el valor de las acciones de empresas como GameStop y Bed Bath & Beyond y otras empresas que andan en situaciones económicas negativas, ¿no? Y lo que sucedió es que precisamente pues un inversionista experto decidió apostar a favor del valor. Y cuando me refiero que decidió apostar decidió comprar acciones de GameStop para ir contra esa apuesta del sistema. Que fue justo Michael Berry que aparece, es el personaje justo de Christian Bale en la de Big Short. Sí. Que Michael Berry fue de genios financieros. De los que empezó a prever esta crisis que se iba a dar en el 2008 y pues aprovechó, ¿no? Y ahora empezó a hacer la compra de las acciones de GameStop en verano del año pasado.
Y como decíamos, como la gente empezó a ver y dijo, pues si él se formó ahí, debe de haber algo bueno. Y Se pusieron de acuerdo, o sea, y de ahí acuerdo. es donde esta no fue una manipulación casual, sino que muchas personas se pusieron de acuerdo para hacer una inversión en la misma empresa. O sea, bueno, fue casual, creo, desde el punto de vista de que yo creo que nadie esperaba que esa gran cantidad de pequeños inversionistas siguieran los pasos de Michael Berry así, A lo creo. mejor la palabra No en lo este sé. caso sería viral. Claro, O sea, exacto. Ajá, no fue un ajá, ajá. plan maestro originalmente, hasta O donde eso hemos creemos, visto, ya eso sé. creemos, hasta donde hemos visto, no parecería un plan maestro de tronar el sistema. Pero lo que sí es un hecho es que se volvió una tendencia. Y lo que sucedió fue que la acción de GameStop subió 10 veces en un periodo muy corto de tiempo. Mucha gente evidentemente hizo la venta de las acciones que ya tenía o que compró a principios del tema, porque al igual que en el mercado de valores como en las pirámides, si eres de los primeros en entrar y de los primeros en salir, Vas a ganar dinero. eres el que gana claro. dinero. Los que llegan a la mitad, lo más probable es que no la van a They're librar. the suckers, ya sé. Y entonces, aquí lo importante está en que cuando se estaban realizando estas transacciones y cuando los valores de estas acciones empezaron a subir de una forma exponencial, empiezan a entrar los controles gubernamentales y a decir, ey, esperen, así no es como se debe de jugar el Monopoly, ¿no? Y entonces le dieron instrucciones a las empresas o a las aplicaciones que hacen tradings, como Robinhood, que tenían que limitar o bloquear esas transacciones. Y posterior a eso, o sea, las apps, por supuesto que cumplen con lo que el gobierno les indica, Sí, pues sí. pero de igual manera también dicen, oye, pero pues esto no se vale, o sea, el mercado financiero es parejo y entonces pues todo el mundo, por eso existimos, porque todo el mundo puede jugar y porque los pequeños inversionistas también pues son un porcentaje importante del mercado. Pues sí, pero el tema es que nunca es parejo y nunca es justo. Claro, o sea, justo desde la crisis del 29, los que han perdido han sido los pequeños inversionistas, ¿no? Y lo vimos inclusive en esta crisis del 2008. Mira, algunos grandes inversionistas Y también ahora pierden, ganaron pero un poco, ¿no? pero ese es el Pero- tema, exacto. Pero Bueno, un poco no sé, o sea, no, o sea, ya ves el hedge fund de Melvin Company perdió $1,600 millones. exacto, pero además estamos hablando de Digo, ganaron es un poco cambio. a escala de qué, o sea, $1,600 millones contra lo que maneja un hedge fund, pues No, a lo de mejor acuerdo, es pero Melvin ya anunció que va a entrar en bancarrota. exacto, pero el catch es, habías hecho, o sea, $1,000 y tantos millones perdiste esta ocasión, ok. ¿Cuántos miles de millones de dólares habías hecho apostando contra empresas que se estaban muriendo? O sea, y Sí, no ya lo te digo, viste beneficiado por mucho dinero. exacto, y antes no de lo eso. digo en el sentido de justicia social ni nada, sino, ¿qué crees? Pues hoy te tocó perder. O sea, Que así se ha visto un poco este caso, ¿no? O sea, exacto. como ahora se inclinó la balanza hacia como el ciudadano común, al ciudadano de a pie, pues, sí, ¿no? hacia el pequeño inversionista, ¿no? De mis $1,000 valen, junto con el millón de personas que estamos invirtiendo $1,000, valen tanto como tus $1,000 millones de pesos que estás invirtiendo en una sola, que sí es, o sea, al final del día, sí es igual Claro. cuando estamos hablando de esos montos. Sin embargo, aquí el tema es, obviamente, pues la gente que está en los controles financieros del mundo, pues no le encanta la idea. Y entonces es ahí donde entra ahora la relación tóxica de esta falta de balance, ¿no? Que entonces, ok, ¿qué hacemos? Yo creo que hay un contexto o un extra, ¿no? Que no había en la cantidad que hay hoy, que es la interacción justo a través de las redes sociales. O sea, algo que se incrementó en 2020 fue la interacción en redes sociales. Entonces, justo el que se pusieran de acuerdo a través de un foro como Reddit fue que ayudó a que se diera esto, porque de otra manera, ¿cómo pones de acuerdo a tantas personas para comprar acciones? Por ejemplo, una de las empresas, creo que era Blockbuster y otra era BlackBerry,
sea, ¿y a quién se le va a ocurrir comprar acciones? Pues es que precisamente, O sea, se tienen que poner de acuerdo en algún medio y en este caso lo que está funcionando son las redes sociales. sí, en parte, y es uno de los factores. Yo pensaría que son a lo mejor 3 factores. Uno, como tú dices, las redes sociales. El otro, definitivamente, el facilitarle a las personas el tema de las inversiones por medio de las apps. Así como hoy hay Como apps esta de Robin Hood, ¿no? como esta de Robinhood, como la de GBM aquí en México. Hay muchas aplicaciones que están hoy en día habilitando a la gente a poder hacer inversiones relativamente pequeñas para poder participar en el mercado de valores. Y es como te digo, porque llega el punto en el que el mercado de valores dice, oye, es que 1,000 inversiones de 1,000 pesos, pues valen dinero, o sea, sí las queremos, sí queremos que la gente invierta en empresas. Parte de esto puede ser, como te digo, como sucedió en Japón o como sucedió en Estados Unidos. Necesitamos que la gente tenga confianza en las empresas, en el mercado, para que podamos tener una economía funcional, productiva, estable, whatever, ¿no? Y ese es uno de los factores, como decíamos, las redes sociales, y el tercero, que seguramente nadie lo vio venir a esta escala, pero que varias de estas aplicaciones te dan la posibilidad de copiar la conducta de otros inversionistas. Y es decir, yo a lo mejor, yo no sé nada del mercado de valores, pero sí quiero jugar, quiero meter mis 1,000 pesos ahí. Pero como no sé qué hacer con ellos, voy a copiar lo que está haciendo Toño, porque él sí sabe. Si tú le copias a Toño, yo te copio a ti. Exactamente. Y entonces, obviamente todo en base a porcentajes, ¿no? O sea, si él invierte 10,000 en McCarthy's, pues yo invierto 1,000 porque no tengo los 10,000. Pero lo importante está en que si él vende sus acciones del McCarthy's y las va a invertir en Wingstop, pues entonces ahí voy yo también, ¿no? Sí, porque claro. estoy copiando su conducta de Sí, inversión. se supone que sabe, ¿no? Que está Exacto, por eso lo elegí. formado, etcétera. Esa parte yo creo que nadie tomó en cuenta, que yo le estoy copiando a él, que tú me estás copiando a mí, y que a lo mejor como tú si eres influencer y toda la onda, que a lo mejor 200,000 personas te están copiando a ti. ¿Qué será lo que habrá pasado justo con lo de Michael Burry? Es ¿Puede ser? parte de lo que está pasando. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Porque bueno, ahí olvídate de que están copiando su perfil en una app, pero están siguiendo lo que él hace. Sí, alguien debe de estar atrás de lo que Y entonces está ahí está el haciendo catch. Si él alguno o su de las fondo, ¿no? personas que Ajá. está siguiendo su conducta tiene 500 personas que lo sigan, como te digo, a lo mejor yo sigo a Michael Burry y hago lo mismo que él, y tú me sigues a mí. Ahí vamos a relación, va creciendo el impacto de 1 a 1. Pero a ti te siguen 200,000 personas. ¿Qué crees? Ahora hay 200,002 personas haciendo lo mismo que Michael Burry. Claro. Entonces, un impacto de ese tamaño en la bolsa sí es un impacto grande. Entonces, Pero entonces ya no se vuelve tan casual, o sea, me refiero, puede ser sigue que siendo también casual. siga, o sea, sí, bueno, pero accidental. si tú sabes que a ti te van a seguir y que vas a mover, o sea, ahorita ya con este ejercicio ya se vio o se evidenció. Entonces ahora tú podrías crear un perfil de alguien que los demás van a copiar y entonces puedes ir influenciando lo que van a ir haciendo. Exactamente, y ahí es donde entra el tema. Ahora lo puedo hacer, o sea, ya vamos a pensar, ahora fue viral. ¿Qué pasa si ahora quiero hacerlo de forma intencional? Y entonces, y ahí es donde entra la clave. Sí, pues. Que obviamente el gobierno dice, no, es que no podemos hacer esto porque se desestabiliza el mercado y toda la onda y todo. Y lo digo de igual manera, no es un tema de justicia social, sino como caso de estudio. Igual la gente o el inversionista casual dice, hey, pero cuando lo hacen los grandes bancos o los hedge funds, que se ponen de acuerdo entre ellos, entonces no levantas una ceja.
Además, porque ahora sí es un problema. deja eso, o sea, ponle que además de que no dicen nada, o sea, por ejemplo, cuando fue la crisis del 2008, hicieron una inyección justo a estos para que no quebraran, ¿no? No me acuerdo ahorita, pero miles de millones de dólares, ¿no? Justo para recuperarlos, que fue pagado con dinero de impuestos y contribuyentes, como pasó aquí con el FOBAPROA. Y que además fue un rescate injusto de empresas, ¿no? Porque, Totalmente, por ejemplo, porque fue por algo que hicieron mal. No, pero no solo eso, sino la repartición, pues, de el rescate financiero que hicieron fue injusto, por ejemplo, particularmente en el caso de las automotrices, ¿no? Que entraron para rescatar a General Motors y rescatar a Chrysler, y Ford dijo, no, pues yo no necesito dinero, yo ya vendí mis empresas, ya vendí Jaguar, ya vendí Volvo, ya vendí Land Rover, ya yo estoy en números negros, quédense con su lana y todo. Pero los otros no solo los rescataste, sino que ahora están haciendo dinero, y yo por ser derecho, como siempre, Ford diría, pues yo hice todo lo correcto para no quebrar, y entonces salí perdiendo. Claro. O sea, ¿cómo? Pues es como este caso, justo igual, vuelvo al tema del 2008, o sea, rescataron a los que movieron, hicieron malas cosas, que apostaron además de deuda sobre deuda y dinero que sabían que no existía, y a los que perdieron su casa justo por estas hipotecas y demás, pues se quedaron sin casa y sin lana y con 1000 problemas, ¿no? O sea, al final alguien se queda sin silla cuando la música se para. Totalmente. Entonces, pues no sé, tal vez sea más difícil, ¿no? Si hubiera un caso así y son muchos pequeños inversionistas, decir, pues ahí te van tus $80 de vuelta. ¿No? Bueno, no lo pero sé, precisamente, no sé si tiene una lógica relacionada con eso. Entonces ahora, que no creo, ¿no? O sea, la disyuntiva que existe hoy en día, siempre el tema de la regulación bancaria y financiera ha sido un tema delicado, ¿no? Y entonces hoy dicen, bueno, no, es que sí necesitamos la regulación porque si no, pues esto puede desestabilizar el mercado con mucha facilidad. Y lo puedes hacer, en lugar de que sea viral, lo puedes hacer intencional y mal intencionado, ¿no? Entonces el inversionista casual dice, pero ¿y entonces yo dónde me quedo, no? O sea, si vas a poner esas condiciones y todo, yo ya no quiero jugar. Y se pierde esa parte de la confianza en el mercado de valores. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Porque de la misma manera, se la puedes aplicar a otros mercados de valores, pero entonces, ¿qué va a suceder ahora? pues mira, si yo apostara a que va a pasar lo que ha pasado en otros temas de economía y demás, justo cuando la gente empieza a tener más derechos, o una de dos, o pierde justamente el valor el estar haciendo intercambios bursátiles, ¿no? O sea, ya no va a ser ya no vas a hacer tanto dinero, ¿no? O lo van a volver súper restrictivo para que entonces solo si eres parte de un hedge fund, un banco o algo así, puedas seguir haciéndolo. Eso O ya sea, se no hizo. creo que no vayan a hacer nada. Por eso, pero es que eso ya se No, hizo. ya Así sé, era pero, antes. o sea, Y justamente lo cambiaron tal vez vuelvan porque a era ese buen esquema, negocio. ¿no? O No a lo lo sé. mejor, y a lo mejor la más lejana, que yo creo que sería la más correcta, es el llegar al punto de decir, ¿sabes qué? El valor de las acciones no puede ser afectado por la apreciación del mercado. Tiene O sea, que ir ligado tiene que a ir estos ligado- indicadores objetivos, Exacto. ¿no? Lo que decíamos, las ventas, el crecimiento. Tiene que ir ligado a sus números. O sea, etcétera. no es posible que tengas estados financieros en rojo y que tus acciones tengan valor positivo o incremento. Sí, ¿sabes lo que te decía? O sea, ¿cómo es posible que aumenten las acciones de Blockbuster? Pero, ¿no? exacto. Pero es que muchas veces también, como platicamos al principio, es un tema de paciencia. Imagínate, Tesla lleva 17 años desde que se fundó. Imagínate hace 10 años que alguien dijera, no, ¿sabes qué? Yo quito mi dinero de Tesla porque pues, yo no estoy viendo resultados y yo ya necesito recuperar mi inversión y nada más veo que estás gastando y que estás invirtiendo en fábricas y todo. ¿Y cuándo vamos a vender coches? Ujú. Imagina que porque muchos seguramente vendieron las acciones y otros las compraron y lo que tú quieras. Pero imagina que esos inversionistas no hubieran tenido la paciencia, como sucedió en el 29, y que entonces
hubiera habido una desbandada de inversionistas de Tesla hace 10 años. Sí, imagínate que a los del 29, ¿no? Les hubieran dicho, espérate, va a haber una segunda guerra No, olvídate de y eso. vamos a recuperar todo nuestro dinero. No, olvídate de eso de, oye, pero pues si estamos trabajando, ¿por qué quieres llevarte el dinero? ¿No? Vas a hacer más dinero eventualmente, o sea, aún sin guerra. Vas a hacer dinero, todo lo que estamos fabricando se va a vender. Claro. Nomás tienes que esperarte a que se venda. Pues, no inventes, ¿no? No, bueno, la guerra fue un ingrediente súper importante. Sí, pues, pero, lo que me nadie refiero lo es- puede predecir. Exacto, no puedes prever lo que va a pasar, o sea, Bueno, al final, o sea, Elon Musk pudo haber hecho una porquería de Tesla y los que sacaron su dinero hace 10 años Los hubieran estado en lo inversionistas- correcto. No lo sé. los inversionistas de Amazon, Bueno, de Google. de Google. Ya sé. Y ese es el tema. Warren Buffett lo explica muy bien. Para poder ganar en la bolsa, tienes que ser paciente. O sea, tienes que poner tu dinero y ver al paso de los años qué cambios vas a hacer. O sea, sí, pero ahí Pero es donde hoy- está la diferencia entre los grandes fondos y la gente que tiene los recursos Exacto. contra el ciudadano de a pie. O sea, a lo mejor Ah, los grandes fondos pueden decir, pues métele 100 Ok, millones ok, de pero dólares y espera. esperamos. pero no 5 todos, años, no todos los grandes fondos se ¿sabes? comportan igual. O sea, Berkshire tiene un perfil de comportamiento muy diferente, por ejemplo, al que tenía Lehman Brothers, ¿no? Y precisamente son cosas en las que dicen, "Ey, a ver, ¿cómo está esto de la hipoteca sobre la...? No, yo no quiero invertir en esa madre. No, yo sé, Y pero digo, entonces, tienen más chance, pues, cuando tienen un capital a decir, pues lo pongo ahí y soy paciente y dejo que crezca y pues no es un dinero que Exacto. necesite, y lo voy a dejar aquí a que crezca y a ver qué pasa, a alguien que a lo mejor invierte ahí su aguinaldo, su bono, yo qué sé, y eventualmente tal vez lo necesita o lo retira para irse de viaje o en un caso como esto de la crisis o yo qué sé, ¿no? bueno, y de ahí también parte, por ejemplo, la definición de las blue chips, ¿no? En el mercado de acciones de... Si inviertes en IBM, pues es como los bienes raíces. Es poco probable que pierdas lana. A lo mejor no te haces millonario, porque igual no vas a comprar una acción de 3 pesos para venderla en 30. Pero pues con que la compres hoy a 3 pesos y en 10 años siga valiendo 3 pesos, pues por lo menos no perdiste tu inversión. Y pues ¿no? son como O sea, los bonos del gobierno. exacto. ¿no? Ah, bueno, y hasta allá quería yo llegar. Ahora, imagínate que en lugar de hacer una manipulación del mercado, porque ahorita estamos hablando de redes sociales y toda la onda, pero de igual manera, como bien dices, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los países emitieron bonos de guerra, de ayúdanos con dinero para pelear con la guerra. Entonces, imagina Peleemos precisamente... juntos contra el comunismo, danos el Exacto. dinero, ya sé. Ahora, en una circunstancia de mundo actual, imagina que de la misma manera en la que sucedió este efecto de GameStop, de repente también digan, ¿sabes qué? Vamos a emitir bonos del gobierno para desestabilizar la economía de China. Y entonces, mis estimados conciudadanos, necesitamos que invierta cada uno de ustedes 300 millones de personas, necesitamos 10 $200. Bueno, $200. Imagínate. wow. $200 invertidos a la tesorería. Así de, te los voy a pagar en 5 años. Ese trancazo, quiero ver. O sea, imagínate No sé a dónde qué- llega. No sé qué tan fácil sea, porque además también los bonos de gobierno son más caros, pero no sé, o sea, es que para los que no nos están viendo me ve feo, pero No, o sea, no, yo, no es, sé, es no más, sé a dónde vaya. es no más me ves feo. inquisitiva la mirada Eh, que ver feo. O sea, al final, por ejemplo, algo así pasó con los bonos, los tesobonos, ¿no? En Ajá. México, en el Ujú. 95. La verdad es que yo ni había nacido, entonces no me acuerdo qué pasó, pero no, o sea, hubo como algo así que también compraron y se desestabilizó, en fin. Entonces, no sé si también justo haya ciertas medidas de esto, la verdad lo desconozco. Yo tampoco, pero, o sea, yo estoy poniendo un ejemplo precisamente del impacto que puedes tener
al organizar la masa para una inversión. Y bueno, y te estoy diciendo, o sea, 300 millones de personas y de todos necesito $200 flat. ¿Ya estás haciendo Obviamente, un plan para derrocar al hay- gobierno comunista? Sí, hay que destruir el comunismo. No, estoy justamente viendo el lado hacia dónde se puede ir todo este tema. Ya sé. Y entonces, pues obviamente las posibilidades son infinitas, pero pues siempre queda la duda de qué va a pasar, porque una cosa es clara, nada va a ser igual después de esto. O sea, no sé cómo lo van a controlar, no sé cómo, a lo mejor van a modificar los heurísticos de el monitoreo de las bolsas, no lo sé, pero No sé, a mí me queda claro que después de que perdieron más de $1,000 millones, alguien va a alzar la mano y va a decir, hey, tenemos que hacer algo, ¿no? pues sí. Y justo va a ser contra la libertad que tienen ahora los pequeños inversionistas y estas apps tipo Robinhood que te ayudan a comprar, ¿no? Entonces, pero bueno, como tú dices, ¿qué aprendimos el día de hoy? Ay, pues aprendimos que al paso de la historia, el desestimar el poder de las masas, del pueblo o de las personas organizadas, por darles un término más correcto, ahora sí que nunca lleva a ningún lado. Siempre hay que tener en cuenta que cuando la gente se organiza, si bien a lo mejor no pueden cambiar el sistema por completo, pero sí le pueden tirar unos dientes. Entonces, sin saber ahorita hasta dónde va a llegar esto, definitivamente sí creo que se va a desencadenar algún cambio importante en todo el esquema y habrá que ver las repercusiones y lo que resulte de todo esto, ¿no? Yo creo que es una buena noticia y yo creo que es un buen augurio, ¿no? Pues sí, Pero ya veremos qué pasa a lo mejor, ¿no? pues sí, vamos a ver qué sucede. En fin. Pues muy bien, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Este fue el 6º episodio de Relación Tóxica. Yo soy Montserrat Fierro. Yo soy Enrique Flores, agradecemos que nos hayan escuchado. Este programa fue patrocinado por las lavanderías de dinero de la Ciudad de México. Usted tráiganos su dinero con sangre y nosotros se lo vamos a entregar limpiecito. No, claro que no. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.